Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la conferencia de hoy. Me toca a mí, en este caso, presentar a Miguel Ángel Cordero. Miguel Ángel Cordero, que juntos hemos comisariado una exposición que ha estado este año precisamente sobre Joaquín Sorolla, tanto en León como en Valladolid, una exposición organizada por la Fundación Obra Social de Castilla y León, la Fundación Fundos, y que llevaba por título Sorolla y el paisaje de su época. Ha sido para mí un placer haber trabajado con Miguel Ángel, haber compartido con él sus investigaciones sobre el paso de Joaquín Sorolla por la provincia de León, tanto por León como por Astorga, por la Virgen del Camino. Bueno, esto nos lo va a contar él ahora, ¿no? Para mí ha sido gratísimo compartir esta aventura con él. Conocerle, me congratulo con su amistad. Profesionalmente, él ha estado siempre vinculado al periodismo y ha sido director del Museo Textil de muchos años del Val de San Lorenzo. Tiene una trayectoria enorme en este sentido. Es un investigador y un estudioso de todo lo que tiene que ver con el textil, con todo lo que tiene que ver con Astorga, con maragatería, y desde que recibió el encargo de la etnógrafa Concha Casado Lobato, también es un investigador sobre Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla a su paso por la provincia de León. Un pintor que estaba enamorado de nuestra provincia y que estaba enamorado también de nuestro tipismo. Él descubría en las gentes de León todavía peculiaridades, raíces propias, algo que él estaba muy interesado en investigar, estaba enamorado de lo maragato. Ahí en la exposición, y luego nos lo contará Miguel Ángel, llegó incluso a regalar a Clotilde, a su mujer, un collar maragato. Le encantaba el ver cómo en cada comarca por la que él pasaba existían todavía vestigios de lo que eran las antiguas nacionalidades, como decía Zodín en la frase que tenemos ahí en el museo. Bueno, todo esto se lo va a contar Miguel Ángel. Le voy a ceder enseguida la palabra. Estoy convencido que van a disfrutar ustedes mucho con esta conferencia. Y ya sin más, Miguel Ángel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como bien decía, muy buenas tardes, como bien decía Antonio Ujidos, doña Concha Casado me cedió una serie de volúmenes que ella tenía sobre Joaquín Sorolla. Ella era ordeno y mando y por lo tanto dijo: ponte a trabajar, yo estoy convencida de que Sorolla estuvo en León, que pintó en León y en varios puntos más, y eso hay que sacarlo a la luz. Y bueno, cada poco me preguntaba, porque ella mandaba deberes, pero cada poco te exigía: ¿cómo vas? ¿Qué tal lo llevas? Enséñame qué has conseguido, qué has investigado. Con lo cual, pues tuve que poner manos a la obra y centrarme totalmente, junto con la Fundación Sorolla, el Museo Sorolla, y sobre todo, actualmente incluso con su bisnieta, Blanca Pons Sorolla, recibo cada poco documentación, imágenes. Blanca está llevando a cabo el catálogo razonado de toda la obra de su bisabuelo, el maestro Sorolla. Este año en concreto se ha ido 4 veces a Estados Unidos, recorriendo museos donde hay obra de Sorolla, lo mismo que ha tenido que ir a infinidad de países de nuestro continente, con lo cual no ha sido posible el que estuviera hoy aquí, pero ya el día de la ofrenda leímos una carta que mandó por internet, pues disculpando el no poder estar aquí, pero que en espíritu estaría en todos los actos, incluido este, claro, con el que estamos iniciando, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a meter en materia. La foto que estamos viendo es un privilegio, es un lujo tener una foto de Joaquín Sorolla pintando en la Plaza Mayor de León. Y la hemos escogido como inicio del recorrido a través de toda su obra.
Joaquín Sorolla nace en Valencia en 1863. Con 2 años de edad queda huérfano de padres, víctimas del cólera. Él y su hermana Eugenia fueron acogidos por una tía, su tía Isabel, hermana de la madre, y con sus tíos se crió y se formó en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Allí es donde hace amistad con un joven, y luego verán lo que sucede con él. Bueno, pues conocería en esa Escuela de Bellas Artes de Valencia a Baldomero Almejín, pintor, escenógrafo y fotógrafo, quien lo inicia en los primeros pasos de la técnica fotográfica. Aunque Sorolla se decantó por el pincel y el lienzo, siempre le ha acompañado el arte de la fotografía. Siendo muy joven, entró a trabajar en el estudio de Antonio García Peris, padre del joven estudiante de la Escuela de Bellas Artes, del cual se hizo amigo, ¿no? Allí aprendió en 1878 el proceso de preproducción, producción, postproducción de una fotografía, crear la composición, definir el encuadre, iluminar la instancia. Fue su protector García Peris cuando éste era estudiante, como decíamos, de Bellas Artes. García Peris necesitaba un ayudante y lo contrató, pero hizo mucho más. Lo acogió en su casa, le dio una pensión mensual, un lugar para trabajar, fue su amigo y su mentor y le introdujo en los círculos artísticos de la época. Más tarde se transformó en su suegro al casarse el pintor con su hija Clotilde García del Castillo, segunda hija del fotógrafo. Contribuyó en gran medida a elaborar la imagen pública del pintor a partir de una larga serie de retratos fotográficos del artista y de la reproducción de sus cuadros. Sorolla también pintó varios retratos de su suegro. A pesar del parentesco, el fotógrafo nunca dejó de ser su mentor artístico. Cada uno aparece a menudo en las obras del otro. El pintor retrató a su suegro en varias ocasiones, así como García Peris capturó con su cámara al valenciano ante un lienzo en numerosas ocasiones. Las fotos que hizo de su yerno nos permiten conocer cuadros que se han perdido incluso. La influencia de su suegro fue tan grande que Sorolla coleccionó a lo largo de su vida más de 6.000 fotografías que están ahora mismo archivadas en el Museo Sorolla de Madrid. Una serie de fotografías se conservan en dicho museo, tomadas en la Plaza Mayor de León, como estamos viendo. Esta imagen es la misma que veíamos al principio, donde posaba Sorolla pintando. Y bien, no solamente la Plaza Mayor de León sirvió como escenario fotográfico para el maestro, sino también la Virgen del Camino y algunas referentes a romerías, a rogativas. Podrían ser algunas autoría del fotógrafo leonés Ángel Rodríguez Sánchez. Se trata de fotografías, como vamos a ver a continuación, estereoscópicas, pero dado el conocimiento de la fotografía de Joaquín Sorolla, podrían tratarse de imágenes tomadas por él mismo, la mayoritariamente. Asimismo, se hace con fotografías como, por ejemplo, de Emilio Vadillo, Casiano Alguacil, Alturbain o el propio Laurén, como luego veremos, ¿no? Bien, al inicio del siglo XX, en el año 1902, la ciudad de León recibe una importante visita. Joaquín Sorolla lleva a cabo la primera visita a nuestra provincia y la compagina juntamente con Asturias. Y en este año, con fecha 17 de junio, se dirige por carta a un seguidor americano de su obra, Cadwallader Lincoln, y en la misiva le comenta: mucho celebro su venida a España. Yo espero poderla acompañar a Estados Unidos cuando usted vuelva. Voy a hacer una excursión a León y Asturias. Saldré esta semana y creo que con lo que tengo en el estudio y lo que pinte este verano podré hacer una buena exposición en Nueva York. Con lo cual estamos en 1902 y Sorolla ya tenía en mente exponer en Estados Unidos.
Como podemos apreciar, ya por entonces tenía en mente ese viaje, ¿no? De esta primera visita a nuestra provincia deja constancia de 2 trabajos. Uno de ellos es el que acabamos de ver, Camino de Asturias, podría ser el Puerto de Pajares, bien, más o menos. Y la otra, un trabajo, que estamos viendo la fotografía, tomada por Joaquín Sorolla, un trabajo llevado a cabo en la ciudad de León, que recrea la fachada principal de la catedral, tomada más o menos desde la calle Ancha, con el arquitecto Cecilio Vallejo. Hemos conseguido ubicar el emplazamiento de donde él captó esta imagen, y estamos en conversaciones para poder llevar a cabo una escultura que recree a Sorolla pintando esta bella imagen, ¿no? De este trabajo nada se sabía hasta que fue descubierto en el año 2017, subastado por la Casa de Subastas Alcalá de Madrid. Está firmado en 1902, igual que el paisaje de montaña que acabamos de ver, y tiene una medida de 34 por 25 centímetros. Fue heredado por Elena, hija de Sorolla, pasó posteriormente a un bisnieto. Como digo, nada se sabía de él al respecto, y hoy en día la Sala de Subastas de Alcalá de Madrid pues ha ido a parar, lo subastó y ha ido a la Ciudad de México. Son los únicos que conocemos hasta el momento, los únicos trabajos de 1902 de ese viaje, ¿no? Pero una nueva visita se lleva a cabo en 1903. Sorolla se interesa especialmente en los bellísimos paisajes y escenas costumbristas con que se encuentra, y sobre todo la luz. Esta imagen en blanco y negro se trata del Mercado de León, y está en blanco y negro por la sencilla razón de que se vendió en una exposición de la cual hablaremos luego, en 1909, la inauguración oficial de la Spanish Society, y como pueden imaginar, en aquellos tiempos no había cámaras en color, cámaras fotográficas. La Spanish le hizo una ficha, le hizo esta fotografía, y fue vendido, y por lo tanto hoy en día está en paradero desconocido. El típico Mercado de León deja constancia de ello en trabajos de pequeño formato, realizados, eso sí, en su entorno natural. Podemos recrearnos en varias visiones del mismo, tanto en óleo como en acuarela, así como bellísimos trabajos a lápiz de grafito. Estamos viendo escenas del Mercado de León, algunos propiedad del Museo Sorolla, y otros, como es propiedad de la Spanish Society de Nueva York. Años más tarde dejaría constancia del por qué tuvo que venir a conocer los mercados de León y Astorga, con la finalidad de encontrar en ellos lo pintoresco de la vida rural por entonces. A lo largo de 1903, aquí vemos una acuarela que no llegó a concluir, regresó de nuevo a León y se introdujo en la catedral. Hay un cuadro que estamos buscándolo, está en paradero desconocido, es una vidriera de la Catedral de León en vista desde dentro, con toda la luz que irradia la luz exterior, ¿no? Y bueno, asimismo llevó a cabo varios trabajos más sobre el típico mercado de la Plaza Mayor de León. Este que viene a continuación se acaba de descubrir. No tenemos la localización exacta de la plaza o la calle donde se llevó a cabo en León capital, pero este otro ya sí, este otro está ya identificado también en la Plaza Mayor de León. En estos mismos años, 1902-1903, lleva a cabo, como estamos viendo, trabajos a carboncillo. Vemos esta escalinata con la capillita encima en la Plaza Mayor de León, bajando desde la popular Casa Benito. Ahí vemos también escenas de rogativas. Joaquín Sorolla fue invitado no solamente a conocer
los mercados de León y Astorga, sino a romerías, a rogativas, incluso alguna boda, con el ánimo de conseguir con su cámara y con sus lápices y con sus pinceles llevar a cabo escenas que luego más tarde aprovecharía, ¿no? Y bueno, estamos viendo estos trabajos. Aquí, por ejemplo, vemos una escena de Semana Santa que ha certificado la Cofradía del Dulce Nombre de León Capital. El cigarro, los canónigos de la Catedral de León que posan para el maestro Sorolla, fotografías, como digo, realizadas por él. Y aquí vemos algo que les va a llamar la atención, la conocida como Puerta del Dado que da al claustro de la catedral. Este trabajo lo hizo, como lo ven aquí ahora mismo, y bueno, pues en esos mismos años, esto se acaba de descubrir hace un mes escaso. Fue subastado, bueno, no fue subastado, en la Feria Inferiarte del mes de noviembre en Madrid. La Galería Ana Chiclana de la capital lo presentó. Y bueno, pues es otro trabajo tomado en el año 1903, es un sepulcro de la Catedral de León. Y bueno, aquí yo creo que ya reconocen al fondo el Ayuntamiento de Astorga desde la Plaza de Santo Cildes. El maestro Sorolla se fija con su objetivo no en el ayuntamiento en sí, sino en la indumentaria que vemos tanto de los hombres como de la mujer que observamos en el ángulo derecho, ¿no? La plaza de San Bartolomé, donde se hacía el mercado semanal. Y bueno, pues aquí vemos el cuadro titulado Plaza de Astorga, es la que tenemos, se ha ubicado ya en el año 2019 en la Plaza de San Bartolomé. Ese monolito que recrea el paso de Sorolla por nuestra ciudad fue debido, gracias al alcalde por entonces, Arsenio García Fuertes, y a la concejala de Cultura, María Emilia Villanueva. Sin ellos esto no hubiera sido posible y lo tuvimos que hacer muy deprisa porque nos pillaba la campaña electoral de las municipales y estuvimos a tiempo. Y bueno, Astorga es de los pocos lugares que desde entonces puede presumir de que tiene algo dedicado al maestro, ¿no? Así como en muchos sitios han llevado a cabo exposiciones a lo largo de este año, lo que no se ha llevado a cabo son programas culturales, y sí se ha hecho en la provincia de León, como bien decía Antonio Ujidos, con la Fundación de Fundos de León y este ciclo que estamos dedicando hoy, ¿no?, que termina hoy en las ponencias, pero que la exposición va a estar hasta el día 17. Y bueno, en este cuadro que vemos en la técnica del óleo, en pequeño formato, se observa al fondo la iglesia de San Bartolomé. En primer término, los agricultores ofertando sus productos a la ciudadanía. Sorolla acudía a los mercados semanales de León y Astorga buscando la riqueza y variedad de la indumentaria campesina, como bien se reflejaba en las fotografías y posteriormente en trabajos pictóricos. Este trabajo estuvo expuesto el pasado verano en una exposición temporal del propio Museo de Sorolla, donde está depositado. A notar que Joaquín Sorolla, como bien sabemos, estaba muy enamorado de su esposa Clotilde y siempre que viajaba a su regreso le traía regalos. En Astorga acudió a un orfebre, escogió piezas y le pidió que todo ello se lo engarzara en un collar. Por entonces, en la ciudad de Astorga trabajaban varios maestros de la orfebrería: Jacinto Martínez Ramos, Ernesto Ramos Rebollos también. El trabajo realizado pesa 3 kilos, consta de piezas del siglo XVIII, lo componen orfebrería de la Alberca, de Salamanca, de Zamora, así como medallas como la que estamos viendo, la Virgen del Sagrario, el Apóstol Santiago,
la Virgen del Rosario o Santana, que llevan brazos a la Virgen María. El collar, denominado en el Museo Sorolla como collar astorgano, fue pieza del mes del museo en enero del 2011. En sus visitas a la provincia de León, como decíamos hace un momentito, era invitado a romerías, a rogativas y así como alguna que otra boda, ¿no? Ahí se introducía él buscando esas escenas costumbristas. Hay constancia de ellos en varias obras en pequeño formato, así como numerosos apuntes que se están investigando, dado que sus visitas a León correspondían siempre a la primavera y probablemente estuviera conociendo, como hemos dicho antes, la Semana Santa de la propia ciudad de León. En 1906, la ciudad de Segovia, estamos viendo todavía escenas de la Virgen del Camino, concreto, de la romería de San Froilán. Vemos cómo el objetivo se centra en la indumentaria, mayoritariamente él se va fijando en las piezas, los elementos que componen la indumentaria, tanto del hombre como de la mujer. Todo esto son verdaderas maravillas. Vemos el antiguo templo de la Virgen del Camino. Y aquí todo lo que vemos es relacionado con esa romería, ¿no? El humilladero que vamos a ver ahora, una de las estampas más bonitas que creó de la Virgen del Camino, aquí lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, en 1906 visitó la ciudad de Segovia. Después seguimos viendo escenas de romería, escenas de una boda, por ejemplo, la gente bailando, otra romería por aquí, más fotografías de bodas en concreto. Vemos a la gente joven, los niños ahí vestidos todos elegantes, con sus chalequitos y sus corbatas, y de ahí tomó varios apuntes, como son estos que están reflejados en la exposición también que podemos ver. Y aquí vemos algo muy curioso. Joaquín Sorolla solía escribir por detrás de sus apuntes dónde lo había tomado, el título, y este en concreto lo tituló Rapazas de León. Eso dice mucho de su querencia con la provincia, ¿no? Y bueno, como decíamos, en 1906 visitó la ciudad de Segovia con el ánimo de encontrar escenas costumbristas de mercado como había conseguido en León o en Astorga. Y en una carta que le dirige a Clotilde, que se me ha perdido, es esta que ven aquí, vaya, es esta que vemos, le dice, se lamenta de no haber visto nada que mereciera la pena, diciéndole que como jueves de día de mercado esperaba encontrar algo que me animase, pero no fue así. Todo el carácter está perdido, es muy feo, y al lado de Astorga y León es una porquería. En la carta hay una anotación al respecto de las dos ciudades leonesas que dice que Sorolla pintó numerosas escenas de mercado. La carta está fechada el 10 de octubre de 1906. Hasta entonces, Sorolla venía cosechando éxitos internacionales. En Roma había conseguido en el año 1900 el Grand Prix en la Exposición Universal de París, escena que estamos viendo, por el conjunto de obra presentado en la misma. Asimismo, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor francesa, siendo desde entonces miembro correspondiente o de mérito de las academias francesa y portuguesa, así como socio correspondiente de la Associazione degli Artisti Italiani, exponiendo con regularidad en las muestras internacionales europeas. En 1906 obtuvo un clamoroso éxito en su primera exposición en París, que estamos viendo, la Galería Georges Petit. Al año siguiente expuso en 3 ciudades alemanas, en Berlín, en Colonia y en Düsseldorf. Precisamente ese año de 1906, Sorolla decide rehacer un retrato de esta mujer, la actriz María Guerrero. Contaba entonces 29 años y había sido pintado
en 1897. Quiso rehacerlo, se trataba de un óleo de medida 1,10 por 1,35, había sido presentado en la Exposición Nacional. En el mismo, María Guerrero, caracterizada como Finea, protagonista de la obra teatral de Lope de Vega, La Dama Boba, su rostro era más triste. El tamaño escogido por Sorolla para esta segunda versión sería más cuadrangular y muy utilizado por entonces por los artistas, de 1,10 a 1,35, 1,35 a 1,20, ¿no? Aparece en escena también en la obra Fernando Díaz de Mendoza, a mano izquierda de la imagen, que era el esposo de María, aristócrata y actor. Sentado y caracterizado como Rufino, profesor de Finea, sostiene el libro entre sus manos. Este retrato es todo un homenaje de Sorolla a la pintura de Velázquez, un guiño a la composición de las Meninas. En palabras de Sorolla, a María Guerrero le pidió que le dejara hacerle este retrato para que en el museo y para que después vaya al Museo del Prado, porque es lo que él le dice a María: tú deberías estar en el museo y conviene que estés pintada por mí. Recordemos que a Joaquín Sorolla y a María Guerrero les unía una gran amistad. Y sea esta una de las obras mías que quede allí. El cuadro perteneció a los descendientes de María Guerrero hasta el año 1933. El hijo de esta, Carlos Díaz de Mendoza, lo vendió al Museo de Arte Moderno de Madrid por 15.000 pesetas y la obra permaneció allí hasta la desaparición del mismo. En el año 1971 pasó a formar parte de las colecciones del Museo del Prado. Bien, aquí vemos otra carta. En esta carta, 1907, se la dirige desde Madrid a Clotilde, al Monte del Pardo, donde estaba Clotilde con su hija María, que padecía tuberculosis, y el clima puro del monte pues le venía muy bien. Y bueno, pues le dirige esta carta y le comenta que no encuentra una cartera negra de bolsillo en la que tenía las fotografías que hicimos en Astorga. Hablamos de 1906. Aquí nos da pistas de que estuvo con su esposa en la ciudad y no daba con esa cartera. Con esta carta le pregunta a su mujer a ver si sabe de ellas, si las ha visto, porque las tenía extraviadas, ¿no? Y bueno, en 1908, un año más tarde, llegamos a Londres exponiendo en las Grafton Galleries. Aquí es donde Joaquín Sorolla expone un cuadro que va a llamar poderosamente la atención al fundador de la recién creada Museo Biblioteca de la Hispanic Society of America, Archer Milton Huntington. Se trataba de un millonario enamorado del arte y la literatura de España. Su primera visita la realiza en 1892, cuando tenía 20 años de edad, a nuestro país. Y Huntington reunió desde finales del 19 una vasta colección y una importante biblioteca en un museo y centro de investigación. Lo que deseaba era construir un museo español. Surge de esta manera que la Hispanis, que abre sus puertas en 1908, un imponente edificio del barrio neoclásico de la zona alta de Manhattan, Huntington se enamora de todo lo que estuviera relacionado con la península ibérica. Y en 1898 le explica a su madre por carta que su proyecto debía condensar el alma de España. Pero antes de todo ello, en 1907, es cuando Sorolla crea un significativo retrato. Aquí estamos viendo apuntes a carboncillo de lo que vamos a ver a continuación. Aquí un detalle del retrato Aldeanos Leoneses, un retrato de grandes dimensiones, 198 por 253 centímetros,
Está inventariado, es propiedad de la Spanish Society. En su estudio en Madrid lo realizó, pero no en la calle Miguel Ángel, donde vivía hasta entonces, sino que tuvo que alquilar una casa en la Cuesta de las Perdices, saliendo por la Nacional 6 desde Puerta de Hierro a la altura más o menos de lo que hoy en día es el hipódromo de la Zarzuela, ¿no? Él ya tenía realizados algunos estudios y pinturas de gentes en sus propios entornos naturales. En esta obra, Sorolla manifiesta toda la fuerza que más tarde desarrollaría en el futuro encargo de la Spanish. Pero la visita que realiza a Londres, este hombre, Archer Milton Huntington, a la muestra de Sorolla, se lleva a cabo un 13 de mayo de 1908. Aquí vemos a Huntington. Fue acompañado por el escritor George Moore y no coincidieron con el artista al estar en dicho día Sorolla realizando un retrato a la princesa Beatriz de Battenberg, tatarabuela del rey Felipe VI y madre de la reina Victoria Eugenia. Huntington acuerda con los agentes de Sorolla la idea de organizar una muestra de sus obras en la sede de la Spanish Society y aún en obras por entonces, más o menos dándole fecha para el año siguiente, 1909. Es por ello que esta obra de los aldeanos leoneses podría considerarse un presagio de las regiones de España. Sus dimensiones y tema podrían haber pospuesto su compra, puesto que por entonces se había concebido el interior de la Spanish Society simplemente como sala de lectura, queriendo ser decorada indiscutiblemente con retratos de escritores ilustres españoles. Aquí vemos a la princesa Beatriz de Battenberg, que posaba para Sorolla. Pero con fecha 16 de mayo de ese mismo año, de 1908, Aureliano de Beruete y Moret, gran paisajista, experto coleccionista crítico y escritor sobre artistas y temas de arte, se dirige a Sorolla, del cual era un gran amigo. En un telegrama le comunica que alguien quiere adquirir dicha obra, el de Aldeanos Leoneses. Sorolla le contesta y pregunta a su amigo para qué biblioteca lo desean, y el comprador, que se desconocía por entonces, le interesaba mucho con el fin de constituir una galería iconográfica de españoles ilustres. Hay que anotar algo importante, la influencia de la Casa Real Española favoreciendo la visita de Huntington a Londres, como asimismo la propuesta de exposición de Nueva York. En una carta del Marqués de Viana, intermediario habitual del rey Alfonso XIII con Sorolla, fechada 27 de octubre del 1908, le insta al artista a aceptar la propuesta de la Spanish Society y en la misma le comenta lo siguiente: este verano llevé 2 veces al rey a ver su exposición en Londres y ahora le pongo estas líneas de prisa y corriendo para decirle que no desperdicie la ocasión que se le presenta a usted de llevar sus obras a Nueva York con el ofrecimiento que le hace Mr. Archer Huntington. Este señor me dice que de nada tendrá usted que ocuparse, que él lo hará todo, gastos de cualquier género, y usted únicamente dar permiso para exponer sus cuadros. Dicho señor Huntington, ya sabe usted lo importantísima personalidad que es y lo mucho que ha hecho en escritos, publicaciones, museos, libros. Con su inmensa fortuna, en una palabra, es un chiflado de España. Se desprendía claramente en esa carta que juntamente con la iniciativa de la Spanish hubo un cierto copatrocinio por parte de la Casa Real Española, consciente de que nuestro país lograría con esta muestra del artista una importante proyección exterior. Muy ampliamente lo desarrollaba también Javier Tussell en un artículo publicado en 1988 sobre las vinculaciones políticas de Sorolla. Es por ello que Sorolla llevaría a la muestra de la Spanish retratos tanto del rey Alfonso XIII, donde lo vemos aquí en los jardines del Palacio de la Granja, pintando al aire libre, como bien decía ayer Antonio Ujidos,
Y me he perdido, perdón. Sí, con uniforme de húsares está realizado en 1907, así como también la reina Victoria Eugenia que vemos en este momento, que fue pintada en ese mismo año también, en 1908. Este último haría posible que muchas familias adineradas en la exposición de Nueva York quisieran ser retratadas como él lo había hecho con la reina de España, lo que le supuso a Sorolla unos cuantos encargos. Toda la burguesía de Nueva York y de muchas ciudades de las 4 exposiciones que hizo en Estados Unidos, pues posaron para él. Incluso hasta un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el día 4 de febrero de 1909 se inaugura la muestra del artista en la Spanish, con 356 obras, considerándose como bautismo de la propia institución. Anotemos que la Spanish fue fundada en 1904 y la sede inaugurada con fecha 20 de enero de 1908. En esta amplia muestra de Sorolla se vendieron más de 140 trabajos, en su mayoría adquiridos por la Spanish, entre ellas el retrato aldeanos leoneses, que está allí, en Nueva York. Las ganancias con esta muestra llegarían a Sorolla a unos $180,000. Con ello, se ampliaría la construcción de su casa-estudio, pasando de la calle Miguel Ángel, donde residía, al Paseo del General Martínez Campos, adquiriendo un solar justo con el que ya tenía y teniendo como vecina a la afamada actriz María Guerrero. Antes les decía la amistad que les unía, ¿no? Y bueno, aquí vemos al presidente de Estados Unidos, Taft, Howard Taft, posando para Sorolla, así como un colega americano, Louis Comfort Tiffany, una especie como de mecenas que colaboró con él. Y aquí vemos los jardines de la casa museo hoy en día del Museo Sorolla en el Martínez Campos. Fíjense que las ventanas de su estudio de pintura daban al espacio, al terreno de María Guerrero, y no había distancia, y le pidió permiso para echar luces porque no había suficiente luz natural, y no habiendo reunido las medidas que precisas, María Guerrero, por la amistad que le unía, le permitió echar luces a su terreno, ¿no? A fines de 1910, Sorolla se entrevista de nuevo con el fundador y creador de la Spanish. La reunión tuvo lugar en el Hotel Ritz de París, aprovechando una exposición de Sorolla en la capital. Según comenta Huntington en su diario con fecha 27 de octubre, dice así: Sorolla y yo vinimos al Ritz juntos y hablamos del proyecto de decoración de la Spanish Society desde una perspectiva histórica. Hoy he telegrafiado al Museo de Chicago proponiéndole también una exposición de Sorolla. Con lo cual, en 1911 se lleva a cabo un segundo viaje a Estados Unidos y se hace posible 2 exposiciones patrocinadas por Huntington, una en el Instituto de Chicago y otra en el Museo de San Luis, cosechando de nuevo prácticamente ventas, encargos, la mayor parte de todo lo expuesto. En su etapa americana, no solamente era Archer Milton el único mecenas que tuvo el maestro, Thomas Fortuny Ryan, poderoso financiero del tabaco, entre otros muchos negocios, llegó a adquirir obra de Sorolla al menos 29 trabajos. Este tuvo una estrecha relación profesional y de amistad con el maestro y se convertiría en una pieza clave como patrocinador. Posó para varios retratos, como veíamos anteriormente, y asimismo realizó encargos a Sorolla como el titulado Cristóbal Colón, que no lo tenemos aquí, que es Colón saliendo del puerto de Palos,
encargo realizado en 1910 y donado posteriormente por el mecenas a Huntington. En fecha de 26 de noviembre de 1911 se firma en París el contrato para la decoración de la biblioteca de la Hispanis. El cobro se estipula en unas $150.000. El artista recibiría el encargo de realizar una visión general de las regiones de España y Portugal. La génesis de este proyecto se debe al impacto que produjo en el hispanista Archer Milton Huntington la obra de Sorolla, Aldeanos Leoneses. El tiempo que emplearía Sorolla para la creación de este proyecto abarcaría de 1911 a 1919. Vamos a observar este retrato de Clotilde García del Castillo, la esposa de Sorolla, y también quiero anotar que muchas de la indumentaria, de los vestidos, del ropaje, tanto de hombre como de mujer, que utilizaba Sorolla para los retratos, era indumentaria cedida por su amiga, la actriz María Guerrero, como es el caso de este vestido que luce Clotilde, ¿no? Vemos el primer viaje de 1898 de Huntington a España, y como antes mencionaba, muchas mujeres y hombres de la burguesía de Nueva York, de Chicago, de San Luis, de Buffalo y de Boston, donde hizo exposiciones, quisieron posar para él, ¿no? Llegamos al año 1912. Inmerso ya Sorolla en la composición de la visión general de España, recibe por correo ordinario, antes nos vamos a fijar en la imagen del Maragato y la Maragata que vemos aquí, es un bosquejo que luego no utilizaría, y vemos esta pareja que está está calcado de una foto de Laurent. Pero si nos fijamos en esta otra, que también aparece el Maragato y la Maragata, quiero que se fijen en el ángulo superior izquierdo. No sé si reconocen algo ahí. Reconocen unas murallas y la Catedral de Astorga vista desde el ábside. Bueno, tampoco se utilizó para el proyecto final, como tampoco la iglesia de San Tirso, que vemos de Sagún, que vemos aquí con sus 3 ábsides, y al fondo más o menos la silueta de la Catedral de León, y a su derecha la iglesia de San Marcelo. Esta es la foto a la que hacía yo referencia de Laurent, que la descartó. ¿Y por qué la descartó? Pues aquí tenemos una explicación. En 1912, un 2 de septiembre, Sorolla recibe una postal fechada en Astorga. El remitente era un gran amigo suyo, Juan Comba y García, un experto fotógrafo. En la misma le anuncia lo siguiente: me encuentro en Astorga y me he enterado que el próximo domingo se celebrará en el pueblo de Val de San Lorenzo una fiesta de maragatos, a la que acuden todos con sus trajes típicos, de lo que te informo porque sé que te interesa la noticia. Se despide enviando saludos cariñosos a Clotilde e hijos. Se aprecia de esta manera que no era un simple conocido del maestro, sino un gran amigo. La postal, como vemos, no tiene desperdicio, puesto que en la misma figura una mujer ataviada con traje maragato, y la postal era de la imprenta Fidalgo, de Astorga. Vemos ya aquí cómo va variando, cómo ya desaparecen los maragatos de la foto de Laurent. Avanzamos en el tiempo, 1913, ya metido de lleno en la fiesta del pan, que era las mujeres ofertan el pan, las que aparecen todas en dicha escena. Es la tela de mayor tamaño, casi 14 metros de largo. Y aquí vamos a ver cómo cambia totalmente. El Maragato y la Maragata que acabábamos de ver anteriormente desaparecen de escena, y vemos el apuesto Maragato y la Maragata a su lado con la bandeja ofertando el pan, como la vemos aquí en detalle. Y bueno,
En 1913, ya metido de lleno en este trabajo, le dirige una carta a Archer Milton Huntington, fechada el 14 de febrero, y les pone: querido Archer, recibí los planos del arquitecto, ahora ya sé el tamaño justo de que puedo disponer, y yo para cuando usted venga procuraré tener dispuesto el plan general. Desde luego, el panó de Castilla, ese no lo muevo de cómo está. Lo estoy ahora dibujando al carbón sobre la hermosa tela de casi 13 metros de largo y estoy tan contento como un chico con zapatos nuevos. Será, Dios mediante, una cosa muy fuerte y robusta. Me entusiasma pensar que lo voy a pintar. Necesito aún ir a León de nuevo para hacer más estudios, pero espero que calme el frío y ahora ya compuesta la obra respiro tranquilo y no dudo del éxito. Como bien saben, la tela de mayor tamaño de la visión que acabo de decir es esta, Castilla la Vieja y León, aunque también aparece en el panó final aparece la ciudad de Toledo. Pero un anterior boceto al trabajo final, realizado en el 11 y en el 12, aparecía, como decíamos hace un momento, la fotografía de Laurén con los maragatos vestidos, dándose de la mano. Hay que señalar que desde un principio el artista planificó su trabajo realizando viajes a las diferentes regiones, realizando estudios al natural para más adelante utilizarlos en su taller de trabajo y componiendo con ellos las telas definitivas. Pero este plan de trabajo solamente lo mantuvo durante el año 1912. Realizando 35 estudios de tipos a tamaño natural, así como más de 25 estudios de paisaje por los distintos pueblos, comarcas y ciudades que iba visitando, todo ello pensando en el panel que preparaba, cambiando por completo cuando en 1913 comienza a trabajar de lleno con este panó. En la primavera del 13, Sorolla se percata de que no era la manera de pintar que más le satisfacía, comentándoselo en una carta a Archer Milton en fecha 22 de marzo, en la que le exponía que estaba pintando un estudio al natural para copiarlo posteriormente en el taller. En dicha carta le comenta: dejo ahora la paleta desesperado y helado. Ahora que estoy en el campo haciendo estudio de 5 metros con 27 figuras para copiarlo después al panó Castilla, el tiempo se me pone nublado y pío como la nieve. No hay nada más triste en el mundo que desear con vehemencia una cosa, verla y no poderla realizar. Como la labor de este colosal panó es tan dura por ser imposible realizarla directamente, estos retratos me desesperan. Primero fui por esas provincias pasando malos ratos y peor comido y dormido, buscando lo característico y haciendo estudios tamaño natural, ahora estudios de grandes agrupaciones de personas y animales, carros, etc. Ay, querido amigo, ¿en qué lío nos hemos metido? El lío, como bien dicen, era mayúsculo. Hasta entonces el sistema de trabajo que había venido utilizando le había satisfecho, pero no tarda en darse cuenta que para este proyecto tenía que cambiar de método totalmente. Al embelesarse con la luz de Castilla, decide explicarle a Huntington el cambio de procedimiento en una carta desde Madrid con fecha 29 de abril de 1913. Seguimos con una primavera infernal, lluvia y viento, y todos los demonios juntos. No podían hacerme más daño de lo que me están haciendo. Esto de querer pintar al sol y al aire libre es el mayor martirio que imaginarse puede. De todos modos, ¿cómo pintar la vida que para en el campo? Llevo adelantado el enorme trozo de Castilla, pero después de mucho frío y luchar, lo estoy pintando directamente. Nada de copia de estudios, en que siempre lo que usted poseyese habría de ser inferior en mucho a lo hecho directamente al natural. Mi conciencia, señora muy intransigente, se oponía diariamente a comprender amaños y otras porquerías. Ahora estoy tranquilo
y camino sobre terreno firme, y Dios con todos. Asimismo, a su buen amigo Pedro Gil de Mora, Moreno de Mora, se lo hizo saber, y este le contesta a Sorolla desde París con fecha 23 de abril del 13. Sorolla, comprendo que con tu temperamento prefieras pintar tu decoración directamente al natural. No cabe duda que tendrá un sabor e interés que nunca tienen las cosas copiadas. Como pueden observar, el panó dedicado a Castilla, la fiesta del pan, que fue pensado para pintarse a base de composiciones de estudio, finalmente se pintó al sol, soportando altas temperaturas de verano. Tanto los numerosos modelos como el propio artista pasaron frío, calor, lluvia. En 2 cartas que le envía a Huntington, fechadas en junio y agosto de ese año, le dice: sigo trabajando al sol, pero estoy muy contento en este caso. Esta Castilla es radiante de luz, de fuego. Llevo 6 meses seguidos pintando el panó de Castilla y estoy un poco cansado. Recuerde que tiene el tamaño de 13 metros y algo más. Es un vivero de gente, todo el mundo al sol, gracias que estos españoles son de hierro y que yo, a pesar de mi barriguita y de mis 50 añitos, estoy fuerte. En ese mismo año de 1913, interrumpe las sesiones de trabajo durante septiembre y octubre para realizar una nueva visita a París. A su regreso, volvería a escribir a Huntington desde su estudio de la Cuesta de las Perdices. He visto hoy mi trabajo después del mes pasado en ese endiablado París y me hizo buenísima impresión. Ahora pues, en cuanto pase el mal tiempo, me pondré a trabajar con calma. Esta España no deprime como ese París. Esto es sano, seco y entonado. Pero vayámonos de retroceso al año 1911, cuando se funda la Escuela de Cerámica de la Moncloa de Madrid, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, en la que Joaquín Sorolla estaba muy vinculado, puesto que sus hijos los había educado en la misma. Francisco Alcántara, amigo personal del artista, crea dicha escuela como extensión de la propia Institución Libre de Enseñanza. En esta faltaba por aportar la liberación del arte, y es lo que aporta la Escuela de Cerámica, ese principio fluido, esa intención abierta y libre cuando arranca su andadura en dicho año. El ministro de Educación Pública, Julio Burel, aprueba la fundación de la escuela, nombrando a Alcántara director sin sueldo. No había locales para la escuela y fue cuando Alcántara recurrió al Ayuntamiento de Madrid, el cual cedería un local en la calle Fernando el Católico, que había pertenecido al antiguo asilo de San Bernardino. Burel nombra asimismo a Alcántara miembro de la Junta Superior Artística, proponiendo como presidente a Joaquín Sorolla. Comienzan a llevarse a cabo por parte de la Escuela de Cerámica cursos de verano en el año 1914. Primeramente fueron los alrededores de Madrid, la Sierra de Gredos y Segovia. La propia escuela, curiosamente, se realizaba en localidades y parajes donde Joaquín Sorolla había estado previamente trabajando para la composición de la fiesta del pan. Y es por ello que, dada la amistad de Sorolla con Alcántara, le aconsejara dónde creía él que debía ir la escuela a realizar cursos estivales. Recordemos que Sorolla estuvo en nuestra provincia en 1902, 1903, 1906, 1907, el 11 y el 13, y en varias ocasiones acompañado por su esposa Clotilde. Recordemos también que Sorolla venía especialmente buscando la indumentaria tradicional de las comarcas leonesas, con lo cual es muy probable que estuviera conociendo la localidad de Val de San Lorenzo y aconsejara a su amigo Alcántara el venir a realizar un curso, como así sucedió en el verano de 1926. Estamos viendo a Francisco Alcántara con el sombrero, a su lado derecho su hijo Jacinto, profesor, y al lado suyo pues alumnos de la escuela.
Esta imagen, realizada por uno de los profesores de la escuela, Aniceto García Villar, era un gran experto en fotografías. Estas fotografías las tenemos en Val de San Lorenzo ya editadas en 2 publicaciones, son una verdadera joya. Y bueno, esta fotografía está tomada en casa de mis abuelos, en concreto, mis abuelos paternos. Y bueno, pues vemos en este caso a Francisco Alcántara pintando una acuarela en Val de San Lorenzo, y vemos el crucero que presidía delante de la iglesia parroquial, y aquí vemos la pintura, que no llegó a concluir tampoco. Y bueno, vemos cómo también en ese año del 26 no solamente se hace el curso de verano en Val de San Lorenzo por parte de la Escuela de Cerámica, sino que esta mujer que aquí vemos, Ruth Matilda Anderson, fotógrafa de la Hispanis, visitaría la provincia de León, fotografiando localidades como Val de San Lorenzo, Santiago Millas, Riego de la Vega, y hospedándose en la venta de Toribia de Val de San Lorenzo, donde la vemos aquí en el patio, acompañada de la señora Toribia. Ruth Anderson llevaría a cabo 5 viajes a España, y en concreto a la provincia de León, en los años 25, 26 y 1930. Una experta fotógrafa que comenzó en 1922 en la Hispanis y sería nombrada conservadora de fotografía de dicha institución. Sorolla retrató asimismo a personajes ilustres de la vida leonesa. En el año 1914 al empresario Tomás Rodríguez, y varios años después, en 1917, a Gumersindo Azcárate, así como en 1918 a otro leonés, Gabriel Gancedo, propietario de las famosas tapicerías Gancedo y González de Madrid. Hay que hacer mención a la España en que se encuentra Joaquín Sorolla por aquellos tiempos, cuando inicia el proyecto de la Visión General de España. Por desgracia, ya en el 12, en muy pocos lugares seguían usándose los trajes típicos y la gente solía utilizarlos únicamente para las fiestas. Con lo cual, el artista fue a la búsqueda en el único lugar donde podría hallarse: el campesinado y las tradiciones rurales. Los labradores de entonces aparecían como la raigambre de la tierra, significando con ello la conservación de las tradiciones en un mundo ya por entonces en el que la vida urbana los abandonaba. Joaquín Sorolla se refería en su trabajo para la Spanish Society en estos términos: es un dolor, una pena muy grande que se vaya perdiendo en España y que se esté concluyendo de perder lo pintoresco. Ustedes, los escritores, deberían escribir mucho para convencer a la gente que lo bello es lo que rechazan y no esta uniforme y fea manera de ser, de vivir y de vestir que a todos iguala. Ahora que van a desaparecer tantas cosas del mundo y que gracias a Dios en España nos vamos salvando, que nos arrastre la catástrofe, parece que se estima más la propia personalidad y tiene mayor valor sus características. Yo he procurado recoger en estos lienzos lo poco pintoresco que nos va quedando, pero si viera usted cuánto trabajo me ha costado encontrarlo, si hasta parece que el espíritu español se borra también para confundirse en ese maldito color único que ahora se lleva para todos. En estas palabras de Sorolla existe cierta similitud de sentimiento con palabras escritas por Azorín en La Voluntad en 1902, y con ellas finalizo para dar paso a un audiovisual. En esas palabras decía: y las viejas nacionalidades se van disolviendo, perdiendo todo lo que tienen de pintoresco, trajes, costumbres, literatura, arte, para formar una gran masa humana uniforme y monótona. Primero es la nivelación en un mismo país, después vendrá la nivelación internacional, y es preciso, y es inevitable, y es triste.
Bueno, espero que les haya gustado, que no haya defraudado a nadie. ¿Alguna pregunta que tengan y que pueda yo responder? Nada, lo han entendido todo. ¿Eh? En algunos cuadros pone Sorolla y Bastida. Sí, sí, sí. En otros solo Sorolla, sí, sí, sí. ¿Es de distinta época o...? No. ¿En los que se conocen más? No. Firmaba indistintamente o Sorolla y Bastida. Antonio. Nada. Bueno, pues muchas gracias por... Dígame. Ahora mismo Stat lleva 2 años, su bisnieta, Blanca Ponsorolla, llevando a cabo un catálogo razonado. Como decía al principio, este año se ha ido 4 veces a Estados Unidos a ver los fondos de los museos de Buffalo, de San Diego, de Nueva York, de Dallas. Incluso ha tenido que ir a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, a Francia. Cuando esté todo terminado, nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Y del año pasado a hoy en día, pues me ha enviado algo así como 7 imágenes de cuadros que no se sabían ni que existían y que aparecen en el PowerPoint. En la exposición, en las cartelas identificativas, ahí están los años de producción y bueno, se ve claramente que en 1902, relacionado con León, es lo primero que tenemos. ¿Existen pinturas acerca del resto de Castilla? Sí, él pintó mucho en Salamanca, pintó mucho en Burgos, pintó en Segovia, en Ávila. Sin embargo, cuando este verano fuimos con la Fundación Fundo a Valladolid, pues Valladolid lo pasó de largo, allí no pintó. Bueno. Pues nada, yo les invito a que vean la exposición, va a estar hasta el día 17 y posteriormente nos la llevamos al Val de San Lorenzo. Gracias.